Va dirigido para ti, Maduro, para que sepas que los trabajadores este año, como los años anteriores, estamos dispuestos a hacer lo que no han hecho los partidos políticos de este país, que nuestra lucha es por la libertad y por la democracia, que no haya agenda 30 para nosotros. La agenda es hoy. Defendamos nuestros derechos hoy. Luchemos por recuperar el salario de los trabajadores. Queremos vivir de la educación. Queremos vivir del trabajo. Hoy rechazamos estos proyectos criminales. Hoy rechazamos el proyecto del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, que son los que se encargan de implementar estas políticas de hambre para las naciones. Nosotros también los vamos a enfrentar. Aquí está el magisterio, aquí están los trabajadores, los obreros, los administrativos, las universidades. Queremos enviarle un mensaje a los lacayos, emisarios de ustedes que se disfrazan de representantes del gremio, que han grabado audios que se han viralizado, porque el gremio está obstinado, porque los trabajadores ya están hartos, porque ya lo perdimos todo. Escuchen la voz de esa directora que les llamó la atención el día de ayer indignada. Aquí no hay regreso a clases, señores, porque ustedes los robaron el presente y el futuro de nuestros jóvenes. Ella es Griselda Sánchez, la presidenta de la Fordisi, que es una ONG para formar dirigentes sindicales, y también es dirigente gremial del sindicato de maestros. Los maestros ayer hicieron historia con la gran manifestación en todo el país, en unas ciudades más que otras, porque unas ciudades están también más pobladas que otras, ¿no? Pero es la gran manifestación que abre este año 2023 y además una manifestación convocada por ONG, por la ciudadanía, y no una manifestación de partidos políticos, que fueron, por cierto, muchos de los militantes, lógicamente, pero sin el anuncio en el pecho de una franela con el color del partido. Porque por encima de los partidos está Venezuela, que es lo que no acaban de entender los dirigentes de esos partidos. Bienvenida, Griselda Sánchez. Gracias, ¿Por qué Napoleón. protestaban ustedes ayer con el apoyo de otros sindicatos diferentes al sindicato docente? Porque ya estuvieron hablando de trabajadores, de otro tipo de trabajadores, inclusive trabajadores del sector público. ¿Okay? ¿Por qué protestaban? Cuéntanos cuál es la situación de alguien, de un grupo humano que debería estar súper remunerado, tanto los policías para que tener seguros nuestra vida, como los educadores para tener presente y futuro, sobre todo futuro de nuestros hijos. ¿Por qué protestamos? Bueno, gracias, Napoleón. Primeramente saludarte a ti y a toda la audiencia, a todas las personas que en este momento se sintonizan con nosotros y están viendo este importantísimo programa, Napoleón. Muchísimas gracias. Los maestros te agradecemos esta oportunidad que nos brinda. Nosotros el día de ayer nos movilizamos, tengo que decir, Napoleón, esto surgió de la base de los docentes de las regiones del país, especialmente de Caracas, voceros que han estado trabajando con nosotros el año 2015 y que decían es insostenible lo que nos está ocurriendo y no es posible que nosotros vayamos a regresar el 9 de enero a las escuelas como si aquí nada está ocurriendo. Nosotros tenemos que prepararnos y en el mes de diciembre articulamos desde nuestra organización, desde Fordisi, conjuntamente con dirigentes sindicales de algunas regiones del país, algunos estados principales, como por ejemplo la gente de Carabobo, la gente de Miranda, los estados del Tamacuro, bueno, Lara, bueno, muchísimos estados, Portuguesa, Barinas, y comenzamos
articular con unos grupos que nosotros tenemos, además de redes sociales, docentes que se dedican a montar videos, a hacer flyers, que dicen, bueno, yo no voy a vivir bien, pero yo no voy a vivir bien porque el salario que vengo no me permite vivir, pero yo me voy a dedicar a visibilizar lo que está ocurriendo. Y nosotros, Napoleón, tengo que decir que desde nuestra organización somos un grupo organizado de más de 100 docentes del país, donde hay activos y jubilados, y unos jubilados, Napoleón, que yo les digo, nosotros nos quitamos el sombrero con ustedes, porque realmente estar jubilado y hacer todo lo que estos docentes hacen es una cuestión maravillosa. Entonces, pusimos la campaña en las redes, puedes ver nuestras cuentas, nuestra cuenta Twitter, nuestra cuenta Instagram, y comenzamos a upar esto que se generó ayer. Iniciamos con 10 estados del país y progresivamente se fueron sumando muchos otros estados. La gente de Aragua estuvo súper activa, la gente del AR, o sea, se comenzaron a organizar y a agrupar los diferentes estados y nos comenzaron a llamar también diferentes dirigentes regionales para decir, oye, mira, nos queremos sumar el 9. Y empezamos a articular también con otros sectores, como por ejemplo el sector salud, los universitarios, el sector petrolero, quienes el día de ayer también salieron con los maestros, pero lo más bonito, Napoleón, de todo esto fue ver la organización de la base, Napoleón. Mira, tengo que decirte, aquí pasaron muchas cosas malas, pero lo bueno de todo esto malo que ocurrió, de todo este saboteo, de dirigentes incluso que trabajan con uno en los sindicatos, que nos han querido invisibilizar, trajo como consecuencia que se agruparan con más fuerza los maestros, no solamente los maestros, Napoleón. Ayer me sorprendí porque en Caracas especialmente se movilizaron muchos administrativos y obreros y claro, escuelas completas que se movilizaron de las diferentes parroquias caraqueñas, pero que se movilizaron sin miedo, que no nos pedían constancia, que decíamos si nos esconden, no nos esconden, pero queremos salir de esto. Y bueno, entre todo lo bueno que ocurrió, fue esta gran movilización que nosotros, por supuesto, que claro que la esperábamos. Hay gente que dice, no esperábamos tanto, nosotros sí lo esperábamos porque desde el mes de diciembre, Napoleón, tengo que decirte, nosotros hemos estado activos por las redes, por los grupos, montando reuniones por Zoom para que salieran y se entendiera que, bueno, mira, es hora de apartar las diferencias, porque nosotros, a pesar de que nos sabotearon muchísimo, si los grupos que nos sabotearon se incorporaban a la manifestación, eran bien recibidos, Napoleón, porque al fin y al cabo, Napoleón, lo que tenemos que entender los venezolanos es que estamos siendo todos afectados. Es que esto no es un problema, o sea, es un problema político, por supuesto que es un problema político, porque hay unos planes políticos para controlar la sociedad, pero que el gremio, los trabajadores, la sociedad civil está dispuesta a salir, Napoleón. Mira, cuando la gente dice, es que Venezuela no ha luchado, yo digo, bueno, pero ¿y qué cree la gente? Dios mío, Napoleón, mira, aquí ha luchado muchísima gente. Napoleón, no se puede seguir diciendo que los militares están comprados. Napoleón, ¿cuántos militares hay presos hoy en Venezuela? Dios mío. O Muertos y sea, torturados. muertos, torturados. Bueno, el último fue Baduel. O sea, pero ¿cuánta gente ustedes allá, Napoleón, tú estás trabajando, estás en otro país, pero estás trabajando por Venezuela? Yo te veo siempre y te sigo en YouTube y veo todos tus programas, o sea, y no solamente tú, o sea, tú ni tu Pérez Osuna, o sea, una cantidad de periodistas, Neomar Hernández aquí en Venezuela, o sea, muchísima gente trabajando porque creemos que es posible, Napoleón, salir de esto. No podemos seguir vendiendo la esperanza, Napoleón, o seguir vendiendo el entreguismo, decir que esto que en el 2024 va a ganar Maduro. Oye, pero el dirigente que diga eso tiene que retirarse de la política, ¿vale? Porque aquí Mira, el país está descontento, Napoleón. Lo que tuviste ayer fue un río de gente, de maestros, Napoleón. Tengo que decirte, sí es verdad que habían otros sectores, pero lo que más vislumbraba allí eran las pancartas de los maestros de las escuelas, hartos, Napoleón, harto de que los quieran someter con una bolsa clara. Naún Fernández, ¿sabes qué hizo? Porque yo soy de las escuelas de la gobernación del Distrito Capital. Bueno, él convocó una entrega de bolsa el día de ayer, una entrega de bolsa el día de ayer para controlar a nuestra población, a nuestros maestros. Pero los maestros no le pararon, Napoleón, dijeron, no, no importa, no nos van a dar la bolsa, que no nos la den, pero vamos a protestar. Y salieron. Y eso es lo que tiene que darle lectura estos
dirigentes que dicen que, bueno, que no hay futuro, que los venezolanos no hemos salido, claro que hemos salido, Napoleón, pero nos han traicionado, nos han vendido, los maletines parece que importan más que la libertad y que la democracia, y ayer salimos los ciudadanos, los venezolanos, los trabajadores, los jubilados a defender la democracia, a defender la libertad, porque entendemos que es así como nosotros vamos a salir de esta tragedia, que no es con bono, que no es con bolsa. O sea, nosotros necesitamos recuperar nuestra libertad, necesitamos recuperar nuestra democracia y necesitamos, Napoleón, para que eso ocurra, recuperar nuestro sistema educativo, porque nuestro sistema educativo se está hundiendo en el hambre, en la miseria. Nuestros niños y jóvenes hoy no tienen, Napoleón, cómo ir a las escuelas. No es solamente el maestro, el obrero y el administrativo, es que nuestros niños y jóvenes tienen que caminar kilómetros, Napoleón, kilómetros para poder ir a la escuela. Y no solamente caminar kilómetros, sino con la barriga vacía, con los zapatos rotos, sin camisa. O sea, es una desgracia en un país como el nuestro, que es un país que tiene muchísimas riquezas todavía a pesar del saqueo, porque sí las hay, Napoleón. Y eso de que digan que sí, la economía es verdad, está quebrada, pero aquí todavía hay recursos, Napoleón. ¿Dónde está el dinero de la plata de la gasolina? Que se cancela en dólares. Que donde hay más bombas subsidiadas en Caracas, pero eso no pasa así, por ejemplo, en Guárico, eso no pasa así en Amazonas, no pasa en el Delta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la plata del impuesto, Napoleón? Aquí los maestros y los trabajadores hemos tenido que reinventarnos. ¿Y sabe qué nos pasa? Que cuando vamos al mercado y cancelamos el mercado, nos cobran un impuesto que por una compra de 130, $100 te quitan $5. Entonces, ¿dónde está ese dinero recaudado de los trabajadores, de esos impuestos? Porque no lo vemos en los hospitales, no lo vemos en las escuelas, no lo vemos en la vialidad de nuestro país. No lo Ese vemos dinero en la salud no lo vemos exacto, es lo que te digo, no lo vemos en los ni hospitales. en O la sea, seguridad. no lo vemos. Entonces, ¿de qué estamos? Aquí sí hay recursos, Napoleón. Aquí lo que hay es una mala distribución del recurso económico que ingresa a nuestro país. Nosotros ayer exigimos que se cumpla con el artículo 311 que establece claramente que el dinero del arco minero debe ser distribuido para educación y para salud. Los educadores, la educación y la salud en este país no funcionan, pero no funcionan porque nos han dejado, imagínate, primero no tenemos infraestructura, no tenemos salario. Lo principal es el salario. O sea, porque ¿cómo funciona una empresa si no tiene trabajadores? ¿Cómo funciona? Lo principal es el salario. La gente dice, pero habla más de la educación. No, pero es que lo principal es el salario. ¿Cuántos maestros se han ido, Napoleón? El 50% de los educadores hoy no están, hoy se fueron de la educación. Yo te puedo nombrar, por ejemplo, la escuela técnica ubicada en La Pastora, el liceo técnico que fue más piloto, el Lino Gallardo, donde había 110 profesores y hoy no quedan ni 30, Napoleón. Hoy no quedan ni 30. O sea, estamos hablando de una crisis educativa profunda que no se le puede dar un tratamiento cualquiera, que se tiene que entender que somos muchos los que vamos a defender nuestro sistema educativo, que ese 50% que queda está dispuesto a luchar, está dispuesto a salir, que no vimos más gente en la calle. ¿Tú sabes por qué, Napoleón? Se quedó mucha gente que no se pudo movilizar. Me escribían, profesora, quería ir con ustedes, pero no teníamos pasaje. No, mi esposo, ¿sabes qué me dijo? Este año no te voy a subsidiar, este año no te voy a dar para que vayas a trabajar. Si no te pagan, no irás a trabajar. O sea, la gente, Napoleón, está cansada. Ayer no había más gente en la calle porque por esta misma precariedad que la gente no tiene para el Es pasaje. decir, que ustedes están, el trabajador, la persona humilde venezolana en general, entrando en la etapa que realmente aterroriza a los dictadores de la extrema, que es que sienten que con ellos no hay esperanza, que con el régimen no hay esperanza, que las cajitas CLAP no le dan futuro, que los bonos no le dan futuro, que el futuro te lo da tener un trabajo digno, decente y bien remunerado, una educación actualizada, que ese es el otro problema que tienen ustedes los educadores.
En una época aquí en Venezuela se logró la alfabetización completa del país con la ayuda inclusive del sector privado, no solamente por el sector público. ¿Te acuerdas de Acude? Te estamos esperando, Claro, por ¿no? supuesto, por supuesto. Y había más escuelas que en ningún otro país de América Latina en proporción. Los Pacífico. trabajadores, los catedráticos en la universidad ganaban como ningún catedrático de ninguna universidad de Sudamérica. Y todo eso se vino abajo en el momento además más difícil del mundo, que hay un cambio total, que la educación ha pasado a otro nivel totalmente diferente, que hay países como Estados Unidos, por cierto, que se está retrasando en educación frente a los grandes movimientos asiáticos y los grandes países asiáticos porque están atrasados en la educación, tienen una educación como la de antes. Todo eso está pasando todo al mismo tiempo. Pero lo interesante, Grisel, y ojalá no esté equivocado, es que la gente se dio cuenta en qué consisten todas esas dictaduras. Fíjate, AMLO, el vagabundito este de México, hay unas declaraciones públicas, ¿okay?, que él dio en las redes en estos días, donde habla que para él los pobres son los más importantes, porque los pobres lo necesitan. Los pobres sí defienden su movimiento, su revolución. En cambio, en cuanto pasan a la clase media, ¿no?, o cuando son intelectuales o tienen un trabajo particular y demás, empiezan a pedir más, ¿no?, y se enfrentan, ¿no?, a sus movimientos. Pero es exactamente, eso lo dijo hace poco, pero es exactamente lo que años atrás le dijo Giordani a Guayquepuro Alameda, que lo leo en el libro de mi esposa, En nombre de los pobres, que lo recuerda. Giordani intervino para decirme, ¿no? General, usted no ha entendido la revolución. Este es un proceso de transformación cultural que toma tiempo y mientras no se haga la transformación cultural, la gente tendrá que seguir siendo pobre. Luego hablaremos de generación de riqueza y su justa distribución. Aquí está todo. Esta es la verdad de todo lo que nada de foro de Sao Paulo ni nada de eso. Si esto es muy anterior a todo eso. El kit es este, que la gente sepa que no tiene futuro con las cajitas clave, que no tiene futuro dependiendo de un sueldo miserable que le dé el Estado en su cosa pública, que no tiene futuro si no tiene un trabajo bien remunerado, sea privado como público, que no hay futuro, que sus hijos no tienen futuro, que si sus hijos no tienen una buena educación, ¿no?, no tienen futuro, que el futuro no está en ser narcotraficante, el futuro no solamente está en ser beisbolista, ¿ok? Porque eso es más difícil llegar a las grandes ligas, que el futuro está en lo que las madres y abuelas de uno le decían, el pobre, le decían, yo quiero que mi hijo sea doctor o ingeniero, ¿no? Y podía ser doctor e ingeniero, como lo fue el Jaime Lucinchi, que fue hasta presidente, de una madre Totalmente. pobre que no solamente siendo pobre pudo alimentar ella sola a sus hijos, sino que ayudó a otras madres y ayudó a otros niños pobres. Ese es el futuro. Un país, un gobierno que nos dé esa posibilidad de cambiar. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, te quería reforzar lo que decías de eso que se ha venido diciendo y que lo dijo este señor de México, que eso también lo dijo aquí Héctor Rodríguez, ¿te acuerdas? Héctor Rodríguez también, porque ese es o sea, ese es un proyecto, Napoleón. Claro. O sea, Ese es vale el la kit. pena, Ese es el kit de ellos. ese Eso es es lo que el le kit metieron en la cabeza. totalmente, pero lo bueno de todo esto, Napoleón, y lo que Ah, eso sí, donde, perdona que te donde no, interrumpa. Eso sí, mientras ellos sean ricos, ellos no quieren ser pobres. Ellos no utilizan las cajitas CLAP, ni inclusive unas cajitas CLAP un poco mejores. Ellos son ricos, ricos con el dinero del Estado. Hay una cosa que también está circulando que dice, ay, mira, Maduro, a mí me gustaría ser rico como tú. Ay, mira, Maduro, a mí me gustaría tener una cena y un almuerzo como los que tú tienes. Porque rico es ser bueno, ser rico. Es muy malo ser pobre. No, no, yo quiero ser rico. Rico como eres tú, como es Diosdado Cabello, como es el Tarek William Saá, como es el otro vagabundo. Rico.
Rico, es Mm. que ser rico es rico, Ujú. ser rico es Sí. rico. O Ujú. sea, aquí ya, mira, lo bueno de todo esto, Napoleón, y la mirada la ponemos nosotros allí, en que la gente ha despertado, Napoleón. La gente ya no se cree este cuento. Aquí en Venezuela, la gente está convencida, y tengo que decirte, Napoleón, además te voy a mandar los audios, de una directora, de las filas de ellos, que se les reveló y que dijo, ¿cómo es posible que ustedes pretendan y que Yelixa Santaella diga, porque para mí esa señora no se le puede llamar ministro a una mujer que ha, bueno, todos sabemos lo que ha hecho, diga que vamos a regresar a clases con alegría, que aquí la gente está contenta. Bueno, ahí está, eso sabes qué hizo, ¿no? Pero qué bueno que lo dijo Napoleón. Es que yo digo, mira, que todo lo malo que nos está pasando es bueno, Napoleón, es bueno porque eso termina de hacer que la gente abra sus ojos y ponga la mirada en otro lugar que no es precisamente el de las VC, el de las bolsas CLA y todos estos planes que sabemos de control social que tiene instaurado aquí Nicolás Maduro. Lo bueno de todo esto es que ayer, ¿qué le van a decir al mundo? Que eso fue pagado, que eso que ocurrió en el Ministerio de Educación, que eso que ocurrió en el Estado Lara, en Monagas, en Bolívar, que eso es montado, que eso es pagado. Esas avalanchas de gente, de maestros con sus pancartas de las escuelas, sin miedo, Napoleón, salieron a luchar porque creemos que es posible recuperar la educación de nuestro país. Salimos a exigir, Napoleón, que los fondos estos que van a ingresar a Venezuela, que van a ser para educación, estos 3.000 millones de dólares, se inviertan en las contrataciones colectivas de los trabajadores. Porque no vamos a aceptar, Napoleón, que nos digan que este dinero se va a invertir en la recuperación de unas escuelas, como ha pasado con las brigadas Bricomiles y como ha pasado, por ejemplo, con Una Gota de Amor para mi escuela, que fue un programa del año 2020-2021, donde nadie sabe cuál fue el recurso que se aprobó, porque no hay quien te diga, porque hemos averiguado y no hay quien diga cuánto se aprobó, y que solamente diga que recuperaron 500.000 escuelas, perdón, 500 escuelas, y resulta que nadie sabe cuáles son estas 500 escuelas. O sea, una robazón. La lluvia de amor para mi escuela se convirtió en un foco o en un chaparrón de corrupción de ese programa porque nadie sabe cuáles fueron las escuelas recuperadas. Tuvimos todos los dirigentes detrás de cuáles son las escuelas y nadie manejaba información. Conversamos, giramos, fuimos a varios estados del país y no había ninguna escuela recuperada. Una que otra que arreglaron en portuguesa donde hicieron un show mediático. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos nosotros, Napoleón? Que estos 3.000 millones de dólares que se les van a entregar al gobierno de Venezuela, que estos 3.000 millones se inviertan en salario y en el programa de alimentación escolar para todos nuestros niños y jóvenes que hoy la están pasando muy mal. Porque los padres de nuestros niños y jóvenes, Napoleón, en su mayoría, el grueso, es empleado público y no tienen salario. Que nosotros necesitamos de verdad unirnos entre los dirigentes sindicales con una agenda de verdad de lucha del gremio por el bienestar, por la libertad, por la democracia, para que logremos recuperar todas nuestras convenciones colectivas, porque entendemos, Napoleón, que este es un plan, pero que es un plan que fracasó, amigo. Y el mejor, o sea, el mejor espejo de ver que esto fracasó es ver ese río de gente movilizado el día de ayer. O sea, ¿qué más, o sea, qué más foto quiere el mundo? Yo sí creo, Napoleón, yo sí creo que está en nosotros los venezolanos puesto con algunos apoyos internacionales, por supuesto, trazarnos un plan para nosotros efectivamente recuperar nuestra libertad y nuestra democracia, porque lamentablemente, Napoleón, mira, estamos en la calle desde, bueno, desde el año 2002, pero laboralmente nos dieron prácticamente un Perdona, golpe de desde Estado. mucho antes del 2002, porque la primera gran manifestación que hubo contra el régimen fue aquella que el eslogan era con mis hijos no No te te metas, metas, que claro, tenía que ver claro. con la Con educación Aso, con también. Aso Padre, claro, con Aso Padre, donde está Nancy, Mm. la señora Nancy, quien ha estado también allí, pues, en defensa de los derechos de nuestros jóvenes, porque ella representa, pues, una asociación que también hace un grandísimo trabajo por el tema del bienestar de la educación del país. Pero por eso te digo, o sea, son muchos años, pero esto se profundizó aún más, porque tengo que decir, Napoleón, nosotros tenemos 23 años donde los contratos colectivos no se respetan.
aquí se acostumbró Napoleón a firmar contrataciones colectivas y que se cumplan en un 70, en un 80%, en un 60%, pero que en el año 2018 se pulverizaron las contrataciones colectivas, específicamente en el mes de agosto con el instructivo NAPRE, que vino a derogar todo lo que con muchos años Napoleón de lucha, de muertos, porque aquí hay muchos dirigentes que han muerto, que están presos, Napoleón, tengo que decir, en tu programa. Nosotros tenemos profesores actualmente presos. El coordinador de nosotros, el Estado Sucre, el profesor Robert Franco, coordinador de Fordisi y dirigente sindical del Colegio de Profesores de Venezuela, hoy está preso, Napoleón. Cumplió Hagan 2 años. cartones para que se multipliquen por los Twitter. Utilicen, así como ellos utilizan el tweet, los tweets de esas cosas para denigrar todos los que no sean revolucionarios, haciéndose pasar muchos de ellos inclusive de oposición, porque es parte que no es nada nuevo, siempre ha sido así. ¿Okay? Así lo pueden utilizar ustedes para defender y además para decirle al mundo entero que cuáles son los sindicalistas, cuáles son los docentes que están presos. Eso es muy importante y repetirlo una y otra vez, como hacen Claro, ellos. y claro, Napoleón, pero ese es el problema, ¿ves, Napoleón? Ujú. Aquí nosotros hemos visto educadores que no hablan de eso. Aquí hay 3 educadores presos que nosotros sabemos, como lo es el profesor Robert Franco, el profesor Javier Tarazona, que también es del Colegio de Profesores de Táchira, y el profesor Bracho, que yo no lo conozco, pero que sé que hay un profesor preso. Y todo dirigente que vaya a cualquier programa debe hablar de esto, sobre todo los dirigentes de educación, pero no lo vemos, Napoleón, porque ese es parte del problema, que es como tú dices, como tú dices, háganlo como lo hacen ellos salen por todos lados, todos con una misma línea. Bueno, nosotros tenemos que formar también ese ejército de gente, y en eso está Fordisi, en eso estamos tratando nosotros, no solamente con Fordisi, sino con los ciudadanos, con otros sectores, y por supuesto, con dirigentes locales que nos han ayudado muchísimo para que todo esto salga adelante, para que este proyecto pueda avanzar, para que se entienda que hay una referencia en el país que lucha. Napoleón, tengo que decirte, nosotros no somos dirigentes nada más de salir y decir 4 cosas y de sacar un montón de gente a la calle. Nosotros somos dirigentes de ir al Ministerio de Educación, tocar la puerta y sentarnos con las autoridades del ministerio para llevarle las listas de la cantidad de docentes que hay suspendidos. Mira, Napoleón, te cuento esta anécdota terrible que vivimos en diciembre. Un profesor con 24 años de servicio en el estado Carabobo, profesor de social, que este año, Dios mediante, se jubila, le suspendieron el salario en el mes de octubre. Napoleón tiene una hija de 16 años y ese profesor pasó sus navidades sin, bueno, sin quincena. Imagínate tú, ok, ya no ganamos nada, pero ese profesor no pudo, Napoleón, hacer absolutamente nada. Mira, Napoleón, nosotros somos los que logramos que se entendiera que un docente en Venezuela no podía vivir con $10 ni con $5, porque la campaña la upamos nosotros con estos dirigentes, pero que te quiero decir que de Fordisi montamos toda esta estructura con FETRA Magisterio, con dirigentes sindicales del país, para que se entendiera que no se podía vivir y logramos que nos dieran un aumento superior a los $100. Que ojo, Napoleón, eso no es un logro. Y la gente dice, eso es un logro. Oye, pero por lo menos no se va a morir el maestro, por lo menos va a tener con qué comer. Pero te estoy hablando en el mes de septiembre, o sea, ese aumento se dio en marzo del año 2022, que logramos, fuimos el primer gremio que logró despegarse de ese factor 90 de la ONAPRE. Pero ¿cómo lo hicimos, Napoleón? Enfrentando a las cúpulas, enfrentando todo lo que teníamos que enfrentar y lo logramos. Somos los precursores, Napoleón, de que en el mes de agosto, el día 4 y el día 4 y el día 11 sacáramos ese río de maestros a la calle y nos sabotearon, Napoleón, nos llamaban de otros sectores, mira, no está el día, está el día. Y nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a robar nuestra fecha es este día. Y eso fue gente y gente, tú lo viste, Napoleón, tú viste el río de gente también. Y no nos dejamos doblegar, Napoleón, porque aquí hay mucha gente, sí. Siempre vas a tener líderes que tienen agendas distintas, eso siempre va a existir. Pero lo que importa es que nosotros tengamos claro los objetivos. Y es lo que nosotros hemos demostrado desde nuestra organización. Yelitza Santalla sabe quién es Griselda Sánchez, porque Griselda Sánchez ha ido más de una vez a reclamar los derechos de los trabajadores. Mira, Napoleón, ayer la gente nos gritaba, paro, 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 porque la gente está desesperada. Y nosotros decíamos, sí, es un paro, pero es un paro patronal. Es patronal, Napoleón. Porque cuando a ti te dejan sin salario, cuando a ti te dejan sin comida, ¿cómo trabajas, Napoleón? Dime, ¿cómo te mueves?
Sí, Ah, porque hemos subsidiado el sistema educativo, es verdad, Napoleón, sí lo hemos subsidiado, pero este año mucha gente ya no está dispuesta, porque no estamos dispuestos, son 3 años, amigo, sí, 3 años señor. sentados Sí, en una señor. mesa donde no se ha logrado absolutamente nada, Napoleón, que los logros, los pequeños logros que hemos tenido es porque no hemos organizado con o sin dirigentes para la calle. Griselda, llegó el momento de despedirnos. Ya sabes que tienes este espacio a tu disposición y a la disposición de todos los docentes. Un abrazo, Griselda Sánchez, presidenta de Fordisi, dirigente gremial del Sindicato de Maestros, hablando de por qué se dio y las razones del hecho histórico de la primera gran manifestación nacional que se da en este año. Un abrazo, Griselda. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Napoleón. Chao. Vale.